Mi nombre es Jesly Olivet Noriega Madrid y en esta ocasión hablaremos acerca de la semántica y su libro. La semántica es la ciencia de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra rosa es el significante y el concepto de esa palabra es el significado. Inmediatamente nuestra mente, cuando escucha la palabra rosa, se figura un dibujo, lo cual a esto le llamamos signo. Tenemos lo que es signos y símbolos. Signos son los que nos rodean a toda nuestra experiencia de conocimientos y se asocian en nuestra mente. Por ejemplo, el ruido de los platos se asocia con lo que es comida. El ruido de la lluvia se asocia con lo que es nubes. Los signos se dividen en naturales y artificiales. Los signos naturales son los que se asocian con la naturaleza y los signos artificiales son los que se asocian con lo que es el dibujo real. Los símbolos traducen un mensaje del acto de la comunicación. Por ejemplo, cuando vemos una ambulancia figurada a una cruz roja o vemos una camioneta con una cruz roja, inmediatamente nuestra mente, al ver esa simbología, denota de que son personas que salvan la vida a alguien que ha tenido un accidente. Tenemos lo que es la sinonimia. La sinonimia son las palabras que tienen el mismo significado que otras palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra burro, asno y pollino. Si escuchamos estas palabras, no se escriben igual, pero su significado es igual, porque nos estamos refiriendo al mismo burro, al mismo animal. También tenemos lo que es la homonimia y la polisemia. La homonimia se pronuncia y se escriben de manera igual, pero su significado es diferente. Por ejemplo, tenemos la palabra traje. Traje tiene dos significados: traje de ropa y traje de traer. Estos son fenómenos semánticos que se relacionan fonéticamente, pueden ser parciales y pueden ser absolutos. El parcial, por ejemplo, tenemos cabe. Cabe con V es del verbo cavar y cabe con B es una preposición. Y los absolutos tenemos que se diferencian semánticamente. Por ejemplo, onda con O tiene un significado y onda con H tiene otro significado. La polisemia es un término que se emplea y se denomina de diversidad que contiene determinadas palabras. Se relaciona por estas razones. Una entre ellas es el sentido figurado. De las palabras, de decir cuando aún tenemos metáforas. Metafóricamente podemos decir, del ojo de Dios es ley, lo cual lo estamos diciendo de una manera metafóricamente, lo cual significa que de Dios nadie se salva. También tenemos abrir los ojos. Nosotros decimos, pero ya abre los ojos, o sea, ya date cuenta. Lo decimos de una manera metafóricamente. También a esto le llamamos sentido figurado. También tenemos el otro que es estilo especializado o técnico. Este tipo de lenguaje habla acerca de un ejemplo que vamos a poner es la palabra masa. Masa en el espacio de física y química tiene un significado. Ya si lo asociamos con el campo, en el sentido del campo tiene otro significado. Luego tenemos lo que es la metáfora, sinonimia y sinedocte. Ha tratado de abordar las relaciones y diferencias entre metáfora, metonimia y sinedocte, partiendo en la tesis. La metáfora da una semejanza y la metonimia una continuidad. Algunos de los ejemplos que tenemos de estas tres tienen una gran relación entre ellas. Por eso tiene relaciones y algunas pequeñas diferencias. Algunos de los ejemplos es el niño come fruta. Luego podemos decir el niño come manzana. Ambas oraciones hablan acerca de una fruta. En una de ellas diferencia exactamente qué tipo de fruta es y la otra solo lo dice de manera general. También tenemos otro ejemplo, la parte por el todo y el todo por la parte. Este es un ejemplo de sinedocte.
podemos ver que ambas oraciones tienen una relación, solo que una de ellas lo que inicia lo dice al final en su siguiente oración. Este es un sinedocti. Luego tenemos la del niño, que es una metonimia. Podemos ver que reemplaza algo que queremos describir en ambas oraciones, solo que en una no reemplazamos la palabra, en este es un sinedocti. Luego tenemos lo que son los cambios semánticos. En los cambios semánticos hay una contaminación fonética como los debidos que se hacen en transferencias del significado por similitud de los significantes. Es un cruce de palabras procedentes de un error de interpretación. La consecuencia de estas es que implican dos problemas: la extensión del nuevo significado, analizadas e emotivas en el respecto anterior significado. Por ejemplo, antes de mi generación, podemos decir que nuestros padres o nuestros abuelos utilizaban una palabra que solo tenía un significado. Por ejemplo, tenemos la palabra red. La palabra red, ellos la utilizaban como para la de pescar. En cambio, hoy, nuestra nueva generación, hemos escuchado la palabra red, que nos estamos refiriendo a las que utilizan el teléfono. Tigo, claro, ya nuestra nueva generación conoce una palabra con dos significados. A esto se refiere los cambios que ha tenido la semántica, aunque realmente entendemos que la lengua debe de ir evolucionando de generación en generación, pero algunos de los cambios han tenido malas consecuencias. Luego tenemos lo que es la semántica estructural. El estructuralismo no ha llegado a solucionar muchos problemas en semántica, para quienes todavía no es seguro que sea posible estructurar un léxico. Aunque ha evolucionado la estructura de algunas palabras o campos semánticos, no obstante muestra que sigue un buen camino. A eso nos referimos que conforme el tiempo ha ido cambiando, como hablaba anteriormente, el significado de algunas palabras, nuevas palabras que se han empleado, pero muchos las desconocen, las utilizan y no saben que tienen otro significado. Luego tenemos la comunicación lingüística. En el cambio de los mensajes entre los interlocutores, al menos emisor, receptor y mensaje. El emisor es quien transmite el mensaje. Como podemos saber, emisor es la persona que lo transmite. En este caso podemos ver la televisión, podemos escuchar conferencistas, una persona que dirija una charla. Esta persona es emisor. Quienes la están escuchando se convierten en receptor. Y luego tenemos lo que es el canal, que es el mensaje. Luego, el signo lingüístico, constituido por un significante y un significado. Si un significante no tiene significado, no hay signo. Si una palabra no tiene significante, entonces esta palabra no tiene signo. Recordamos que signo es la figura que inmediatamente nos formamos en nuestra mente. Entonces, el signo lingüístico es esa figura que escuchamos al decir ese significante, como lo mencionábamos, lo de la flor. Luego tenemos lo que es las semánticas, lexicología y lexicografía. La semántica es la ciencia que estudia un significado de las palabras, y un significante tiene diversos aspectos de interpretación. Si una palabra no tiene significante, no tiene significado, no hay signo. Y es lo que hablamos también de la semántica, que es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Por ejemplo, vamos a poner la palabra bicicleta. Bicicleta es la palabra, o sea, el significante. El concepto de esa palabra es el significado, que muchas personas lo pueden adoptar de una manera de interpretación. Y luego nuestra mente, aunque no la tengamos físicamente,
la imaginamos. Eso se le llama signo. También tenemos lo que es la lexicología. Es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Por ejemplo, alarmar. Alarmar es una palabra de origen italiano. Nosotros en nuestro país utilizamos esta palabra habitualmente, lo cual no sabemos de dónde viene originaria. Esta ciencia estudia el origen de cada una de las palabras, ya que utilizamos palabras y desconocemos de su origen. La palabra alarmar tiene un significado que es estar atento. Y en Italia la utilizan estar armado. Pero muchos desconocemos que en otro país tiene este tipo de significado. Esto es lo que estudia la lexicología. Luego tenemos lo que es la lexicografía. Es la rama que estudia los principios teóricos que se orientan en recolectar y explicar palabras con un sentido léxico. Ordena las palabras alfabéticamente en su morfema. Aquí esta ciencia es la que estudia el significado del léxico de las palabras. Ordenadamente estamos hablando acerca del diccionario. Cuando observamos un diccionario podemos observar que todas las palabras que están ahí tienen un orden alfabético. Segundo, comparten un morfema. Buscamos la palabra con A, podemos ver que la siguiente palabra al igual inicia con A. Por eso se dice que comparte el mismo morfema. Como siguiente tenemos lo que es los campos semánticos. En castellano son unidades léxicas que entran en campos que se delimitan entre sí. Por ejemplo, tenemos estas palabras comparten un mismo campo semántico. Por decirlo, los colores. Los colores tienen un grupo de colores: blanco, negro, rojo, azul. Comparten un mismo campo semántico. Al igual podemos poner otros ejemplos: los animales, utensilios del hogar y un sinfín de campos semánticos.